La semana pasada aquí muy masculino, como siempre, con don Ricardo Vázquez, nuestro ingeniero mecánico, que nos habla de las nuevas tecnologías y lo que se viene en el mundo. Concluimos una cosa, don Ricardo, dándole la más cordial bienvenida. Nacho, gracias. Aquí, como siempre, acompañándolo todas las semanas. Muy bien. Ahora, conclusiones, rápidamente para que entremos en el tema de hoy. ¿Qué hicieron los fabricantes? Le quitaron todos esos gastos ineficientes a los motores de gasolina o diésel. ¿Qué quiere decir esto? Aire acondicionado con batería, ventiladores con batería, frenos con batería, dirección con batería. Entonces lo que hicieron es energizar el carro, entonces, y sabiendo que las baterías habían avanzado considerablemente, ya no son esas baterías de hace tantos años, ya las baterías son más eficientes. Diciendo esto, el motor de gasolina lo prendo, sea inyección obviamente, lo enciendo y él lo que hace es transmitirme prácticamente el 90% de todo lo que él hace, no la eficiencia, sino todo eso se va directamente a producir movimiento. Eso es lo que le entendí. Sí, Nacho. Ahora, fueron un poco de decisiones estratégicas alrededor de gestionar entonces eso, la forma como el motor trabaja. Entonces después dijeron, hombre, pero si un motor pesa mucho, es que un carro parte de su evidencia, por ejemplo, desde la parte social, es que usted pesa 80 kilos, el carro pesa 1.500 kilos. Una máquina de 1.500 kilos para mover un ciudadano de 80 kilos, eso es inaudito, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo le quitamos peso al carro? Aparecieron nuevos materiales, muchos plásticos, pero al motor, que es uno de los principales aportantes de peso en el carro, bueno, bajémosle el tamaño. Pero entonces al bajarle el tamaño y la fuerza... Y también empezaron a utilizar materiales como aluminio. Claro, cosas, claro, simplemente le ponían las la camisa de acero. Pero empezaron a utilizar aluminios muy fuertes. Entonces eso... Y le voy a contar otro dato, Sí. que me lo contaron hace algún tiempo. La misma Mazda tenía ese problema. Y entonces empezaron a mirar toda la tornillería del vehículo y resulta que era la tuerca y el tornillo siempre salía un poquito y yo, no, venga, dejémoslo a ras. Y empezaron y cogieron de los 1.500 tornillos, yo no sé cuántos tiene un vehículo, y sumaron y les dio una montaña así que reventaba 3, 4 kilos. Todo sirve en disminución de peso. Y todo sirve en ahorro de combustible. En ese caso, entonces, la cuenta no se hace por cuánto me voy a ahorrar pues, en la tanqueada, sino cuánto al final de la vida útil del carro voy a tener en ahorro de combustible y cuánto al final en la vida útil del carro voy a tener en disminución de emisiones, que ahí es donde va paralelo, digamos, con el tema de cómo mejorar o qué mejorar. Es la ley que está por detrás diciéndole, ojo, que es que el consumo de combustible afecta el medio ambiente. Y vamos a otro tema fuerte. Las latas, ya no eran latas pesadas de unos espesores, sino empezaron a utilizar mucho plástico, unos plásticos especializados livianos. Entonces el vehículo sí lo lograron transformar en todo este tiempo utilizando materiales muy finos, más livianos. Los motores, es decir, los carros de hoy en día... Nadie se lo soñaba hace 20 años, nadie. Porque aparecieron, es decir, cosas que estaban ahí, nadie se le ocurría. El tema de los turbos, es que el turbo lleva años. Los turbos en los aviones de la guerra para 1940 ya tenían turboalimentador, eso es una tecnología. Pero cuando entendieron la diferencia, porque es que el turbo tiene otro uso. El turbo durante mucho tiempo era un incrementador de la potencia. ¿Para qué? Pues para poder sacarle perrenque a un motor y poderlo, por ejemplo, en la aviación, utilizar a grandes alturas y mover esas máquinas de ese tamaño. Y en la tierra nuestra, para mover a grandes velocidades y con grandes fuerzas motores de un tamaño apreciable, ¿cierto? Cuando dijeron, ¿qué hacemos con un motor pequeño y un turbo? Dijeron, bueno, lo que pasa es que si a ese motor le ponemos un turbo, se va a tragar la gasolina, ¿no? La disminución en el peso del motor ya tiene un ahorro importante en el consumo en el largo plazo. Y suplieron esa dificultad metiendo aire a presión dentro del motor para tener no más potencia. Porque es que cuando usted dice, ay, ¿cuántos caballos tiene el carro? No, lo mismo 150 que tenía el otro anterior que no tenía turbo. ¿Y cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? La gracia son dos. Uno, que tenemos menor peso motor. Y al tener menor peso tenemos menos consumo. Y dos, que ese carro sí es distinto. Ese carro es distinto porque el comportamiento del carro al acelerar tiene un mejor desempeño. La potencia, los 150 caballos de un motor se obtienen cuando usted acelera a fondo y usted está ya que saca los pistones por el tubo de escape. Ahí están los 150 caballos. Hoy en día, esos 50 caballos a usted no le sirven para nada.
porque a ese régimen de revoluciones del tacómetro tan alto, ahí no hay nada que hacer, nadie llega allá, no hay cómo. Pero si le dice, mire, es que la potencia está compuesta de dos cosas, del torque y las RPM. Esa es la mezcla de las dos cosas, la potencia. Entonces vamos a poner lo que realmente necesitamos en un motor es que haya torque. Torque es fuerza, pues, o sea, capacidad de empujar. Sí. Y si usted le dice, mire, es que ese torque lo tiene siempre disponible, desde muy bajas revoluciones, ese carro sonso que usted tenía que acelerar de 150 caballos, para llegar hasta allá, se convierte en uno mismo 150 caballos, pero con un torque aprovechable y de muy buena forma, desde muy bajas revoluciones. Continuamos y ahora quiero entender lo siguiente, don Ricardo. Usted en el programa anterior me dijo, no, es que cuando yo tengo un cilindro y toda esa cosa ahí dentro del motor, a eso se le mete X cantidad de aire con un poquitico de gasolina, una chispa y eso explota. Llegando a lo que usted me está diciendo, la tecnología ha llegado a decir, ya no necesitan baterías, ya no necesita bujías. Puede echarle el aire, el poquitico de gasolina y la presión que explota. Y usted ahora me habla de turbo. Sí. ¿Cómo así? El turbo le está echando más aire. Quiero redondearle la idea para que podamos avanzar. Un motor pequeño lo hicimos comportar como un motor grande a punto de meterle aire a presión con un turbo. O sea, ese muchacho pasó a las grandes ligas siendo pequeñito. Sí. Y como es pequeñito, pues liviano, etcétera, etcétera. Ese carro que hace, le pongo primero arranco y acelero y él mismo me da respuesta. Sí, tiene ahí una pequeña cosa que no he podido resolver, que es la demora en que el turbo arranque, pero eso es despreciable porque ya Después usted me habla de los pero digamos, usted coge un carro con turbo y usted siente que ese carro de una vez tiene brillo. Sí. O sea, y eso tiene un efecto entonces importante, además pues, de todo lo que hemos dicho de peso y no sé qué. Primero, la eficiencia de la combustión es mejor, o sea, la termodinámica aquella que hablábamos mejora un poquito, porque ya sacamos al motor de ese 35% y le hacemos una pequeña mejora por efectos físicos, de la física de Newton y de todos ellos. Sí. Ahí mejora. Y segundo, es un efecto también en la conducción. No hay nada más gastón de gasolina que un carro colgado de motor. ¿Quién lo creyera? Obvio, usted va hundiendo la fondo para que pase cualquier loma. Claro, y usted peleando con él y arrancó a acelerar a fondo, igual a acelerar a fondo. Eso traga combustible a dos manos. A dos manos, porque acuérdense que el que traga combustible es el peso del carro y no el resto, ¿cierto? Sí. Entonces, un motor que usted lo toque y de una vez está respondiendo, lo enseña a usted a usar medidamente el pedal de acelerador. Y entonces ya usted no tiene que estar a toda hora chancleteándolo, sino que con un toquecito de acelerador ya el carro está respondiendo. Inclusive la caja automática, que ya el 90% de los carros está gestionando cambios rápidamente para que tenga usted el mejor punto de conducción con un consumo lo mínimo posible. Peso, quitarle todas estas cosas o gastos inoficiosos al motor, póngale un turbo que antes era una cosa, estrato, pues era altísimo, de alto nivel, y empiezan a reducirle el cilindraje. Ahora uno dice, ¿por qué reducir el cilindraje? ¿Menos emisiones o es que se logra compensar? Un turbo, materiales livianos y menos cilindraje, logra convertirse en un vehículo como un 1200 para llegar a ser como un 1800 o algo así. Sí. Sí, hay una cosa desde el control de emisiones que no ha podido llegar a estos países todavía, pero que tenemos que estar comprometidos con ello. Una cosa son las emisiones nocivas para la salud producto de la combustión de un motor, que son el CO, los hidrocarburos no quemados, o sea, la gasolina, los óxidos de nitrógeno, un montón de cosas que decíamos y siguen siendo válidas, que eso envenena, ¿cierto? Pero hay otras emisiones que vienen, que digamos son igualmente nocivas, pero que vienen no de una mala combustión, que son todas las otras que le acabo de mencionar, sino de una combustión como tal. Usted y yo aquí estamos combustionando, estamos quemando azúcar que tenemos en el cuerpo y estamos sacando CO2 por la nariz, ¿cierto? No por la boca. Los carros igual. Entonces, los carros rápidamente con control de combustión, con control de emisiones en los tubos de escape, con muchas cosas, se acabaron los gases contaminantes nocivos, venenosos. Se acabaron, ya eso no existe. O sea, usted va y eso, punto no sé qué, o sea, eso se acabó. Tanto que usted se le para a un carro que esté emitiendo al frente, que antes era lo más común, y usted ya siente en el túnel cuando va por Oriente, sí. ¿Qué pasó aquí? ¿Cierto? Es un vecino que va por ahí en un carro con algunos años. Eso se acabó. Lo que no se ha acabado es que los centímetros cúbicos de un motor equivalen en esa misma proporción, o sea,
proporcionalmente a los gramos de combustible que tiene que quemar para poderse mover, ¿cierto? Motor grande traga gramos de gasolina. Y la física que vuelve aquí a jugar dice, por cada gramo de gasolina que queme, se producen tantos gramos de CO2, que es un gas que es inerte en términos de envenenamiento, pero es un gas que contamina en el sentido de que cambia el efecto, produce efecto invernadero, desplaza, un montón de cosas pues, que ya en su momento dimos. Entonces la legislación, sobre todo en Europa, comienza a decir, mire, es que ya se acabó el cuentejito de los óxidos, todas esas cosas, vamos a hablar es de gramos de CO2 por kilómetro producido por cada carro que se mueva. Tenemos carros de 300 gramos de CO2 por kilómetro. 300 gramos de CO2, porque eso es una locura, y eso en términos de gas, eso es un universo. Y Ángel, apriete. Hoy, 2020, estamos ya en 2022, pero 2020 eran 95 gramos de CO2 por kilómetro. Ah, bajamos de 300 a 95. De 400 y de 500, o sea, los apretaron y van para abajo. Esas son las famosas normas euro y todas estas reglamentaciones que... Claro, porque es que ahí está, o sea, cuando usted tiene una camioneta de alta gama, motor 5 litros, está produciendo 5 veces más combustible, más CO2 que un carrito 1000, porque el tamaño del motor es mucho menor, ¿cierto? Entonces, eso comenzaron a regulárselo y por eso entonces mucho de lo que se ha desarrollado ni siquiera era por hacer pues, los carros, no, era por cumplir la norma, porque es que si no cumplen la norma no los dejan vender. Entonces, han llegado a esos niveles donde ya es normal unos carros en esos niveles debajo de 100 gramos de CO2 por kilómetro. Sin embargo, las normas pues, son flexibles en el sentido de que combinados, o sea, bueno, usted produzca carros bien contaminadores, pero venda menos contaminadores. Entonces aparecen unos híbridos en la producción de esas marcas, donde unos gastan 0 y otros gastan 200 o 300, pero al final ese fabricante cumple con la norma de tantos gramos de CO2 por kilómetro, que es lo importante. Seguiremos hablando aquí la próxima semana con don Ricardo Vázquez, aquí en Muy Masculino. Estoy feliz, me gusta. Es que esto hay que estarse uno retroalimentando. Y me quedan 1000 preguntas como ustedes. Entonces los combustibles no han avanzado. No hemos podido inventar otro tipo de combustible. ¿Qué pasa con el diésel orgánico, el diésel natural o el diésel? Tantas preguntas que hay por hacer y trataremos con Ricardo Vázquez de encontrar todos estos mundos. Porque hay que saber de nuestros vehículos. Lo que sí es cierto es lo que usted dice. Han avanzado. Los vehículos cada vez son más filos. No era como el Cinca ese que yo tuve. A los 125.000 o 150.000 kilómetros había que repararlo porque estaba acabado. Ahora los vehículos son de un rendimiento y por eso vamos a hablar también con Ricardo Vázquez. ¿Por qué duran tanto? Richard.